El 26 de mayo de 1956 fue el día en que Claudia Mijango Zarzac vio la luz por primera vez en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México. Claudia nació y se crió en una familia normal, de clase media y sumamente creyente en el catolicismo. Además de las comodidades, Claudia era de expresiones muy finas y delicadas. Su belleza era innegable. En su juventud, fue nombrada reina de belleza de Mazatlán. Estudió la carrera de comercio y con el tiempo se casó con Alfredo Castellanos. La familia prosperó y tuvieron 3 hijos. Vivieron por un tiempo en Mazatlán, pero al partir de esta vida los padres de Claudia, la familia heredó una cantidad considerable de dinero como herencia, por lo que decidieron mudarse a vivir a la ciudad de Querétaro. Al instalarse en su nuevo hogar, los niños asistieron a un colegio católico de nombre Fray Luis de León, en donde Claudia decidió postularse como profesora de catecismo. Paralelo a esta actividad, Claudia decide abrir una boutique de ropa, esto en el centro de la ciudad. Para finales de los años 80, el matrimonio comenzó a tener sus primeros problemas serios, principalmente porque Claudia comenzó a presentar signos de inestabilidad emocional. Para esto, decidieron acudir a terapia de pareja matrimonial. Se dice que el profesional de la salud al que acudieron dictaminó que la aparente lucha de poder dentro del matrimonio era irreconciliable. Los problemas se incrementaron y Claudia se refugió en su religión y en sus clases de catolicismo. En esos tiempos, Claudia conoció a un nuevo sacerdote, quien también era catedrático en la escuela donde asistían los hijos de Claudia. El padre se llamaba Ramón, y a decir de testigos, la química que había entre ellos era algo innegable. Durante todo este torbellino de emociones que Claudia estaba pasando en su vida, secretamente estaba también librando una batalla interna que la estaba atormentando día a día, pues Claudia escuchaba voces de ángeles y voces de demonios, voces que a su decir le profetizaban acontecimientos que iban a suceder, y otras veces la instaban a hacer cosas. Para 1989, el matrimonio llegó al punto de quiebre y las diferencias fueron irreconciliables. Se divorciaron. Pasó un tiempo y trataban de que la relación fuera cordial, sobre todo por el bienestar de sus hijos. Es por eso que Claudia le permitía a su ex esposo poder convivir tiempo de calidad con sus hijos. Las voces en la cabeza de Claudia se intensificaban día a día. Por esos tiempos, Claudia decía que los ángeles le decían que su destino era estar al lado del padre Ramón. Pero se dice que el director de la escuela, un sacerdote llamado Rigoberto, estaba enterado de la relación que estaban teniendo el padre Ramón y Claudia. El padre Rigoberto dijo que el padre Ramón había dejado de tener todo tipo de contacto con Claudia, pues romper con su promesa de celibato le estaba haciendo sentir muy mal. Ya no quería continuar con eso. Para el día 23 de abril del año 1989, el esposo de Claudia recogió a los niños de una kermés que se realizó en la escuela y los llevó a su casa. Él tenía la intención de recuperar su matrimonio y su familia. Es por eso que ese día le pide a Claudia hablar para poder solucionar las cosas. Pero, inevitablemente, en algún momento salió a relucir el padre Ramón, pues el esposo le reclamaba sobre los fuertes rumores que había respecto a su relación con el sacerdote. Y quizá este tema fue la gota que rebasó el vaso, pues terminaron con una muy fuerte discusión, ya que Claudia defendió al padre y rechazó toda posible oportunidad de reivindicar el matrimonio. A decir del esposo de Claudia, ésta lo amenazó y le dijo que iba a lamentar por todo lo ocurrido ese día. Es entonces que el esposo decide retirarse y Claudia cambia a los niños de ropa. Los lleva a la cama, pues ya era hora de descansar. Horas más tarde, mientras dormía, Claudia comenzó a escuchar las voces. Ya era el día lunes 24 de abril y eran cerca de las 4 de la mañana. Las voces le decían que Mazatlán había desaparecido y que Querétaro era un espíritu.
Alarmada por esto, Claudia le habla a su amiga Verónica Velázquez. Le cuenta todo lo que las voces le están diciendo, a lo que Verónica le dice que se tranquilice, que en las noticias no han dicho nada de eso y que quizá solo tuvo un mal sueño. Claudia no le comenta que las voces también le dicen que sus hijos son unos demonios y que es por culpa de ellos que no puede estar con el padre Ramón. La amiga de Claudia insiste en que trate de descansar, que a primera hora ella irá a visitarla. Lejos de calmarse, Claudia decide vestirse. Fuera de sí, baja a la cocina y toma 3 artefactos, los 3 con mucho filo. Se dirige a las habitaciones de sus hijos. Los pequeños aún dormían. Ya iban a dar las 5 de la mañana. Se dirigió primero a la habitación de su hijo Alfredo. Lo despertó. Se recostó en su cama y se abalanzó sobre él con un artefacto. Lo tomó de su pequeña manita y la separó completamente de su cuerpo. El pequeño no paraba de gritar. Los gritos despertaron a su hermana Claudia María, quien tenía 11 años. La niña le suplicó que no le hiciera daño a su hermanito. Le suplicaba que se detuviera. Cambiando de artefacto filoso, Claudia corrió sobre la niña. En ella, introdujo 6 veces el artículo en su cuerpecito. La niña, herida como estaba, logró salir de la habitación y suplicó una vez más en voz alta a su madre, por clemencia. Pero los gritos de súplico no detuvieron a Claudia, quien sin piedad siguió utilizando el artefacto filoso en contra de su hija. Eran tantos los gritos de la pequeña Claudia María que despertaron a los vecinos. Para esto, Claudia tomó el tercer artefacto y se dirigió hacia su otra hija, Ana Belén, quien tan solo tenía 9 años de edad. A ella le parte el corazón con una stock. Claudia, al darse cuenta que la pequeña Claudia María no estaba donde la había dejado, siguió el rastro de líquido hemático que la niña iba dejando al caminar y la alcanzó en la planta baja de la casa. Pero la niña ya se había desmayado por las heridas, ya no se pudo defender, y su madre aprovechó esto para seguir utilizando el artefacto filoso en contra del pequeño cuerpo. Cuando se cercioró que estaba sin signos vitales, la arrastró por las escaleras y acomodó su cuerpo en la habitación principal. Acomodó los cuerpecitos de sus 3 hijos, todos en la misma habitación, como si se prepararan para dormir. Ella, Claudia, se acostó con ellos como acobijándolos. La primera persona que llegó a la casa fue su amiga Verónica, quien había hablado con Claudia durante la madrugada. Minutos después, comenzaron a llegar los primeros policías. Habían sido alertados por los vecinos al escuchar los desgarradores gritos de Claudia María, pero ya todo era demasiado tarde. Cuando la policía la detiene, era inevitable dudar que ella lo hizo. Claudia en ese momento estaba desorientada, no se acordaba de nada. Le decía a la policía que tenía que preparar el desayuno, pues sus hijos pronto iban a despertar y era necesario llevarlos al colegio. Después, cambiaba la versión y se desesperaba porque decía que se le estaba haciendo tarde para ir a buscarlos, que llorarían si no la veían en el portón de la escuela. A Claudia se le realizaron diversos estudios y se dictaminó que en el momento que pasaron las cosas, ella se encontraba en un fuerte episodio psicótico, además que fue diagnosticada con esquizofrenia. Claudia Mijangos fue sentenciada a pasar 30 años en prisión. Se encontraba en el sector psiquiátrico. El pasado 24 de abril del año 2019, Claudia, después de 30 años, recuperó su libertad. Al salir, fue por ella una supuesta sobrina. Se dice que fue llevada a una residencia psiquiátrica. Su casa, en Querétaro, continúa en abandono. Y la verdad es que al día de hoy, nada se sabe de la vida o el paradero de Claudia Mijangos, a quien la prensa de su época la llamó
como la hiena de Querétaro. Si el video te gustó, te invito a que me regales un like, comparte el video y suscríbete para estar atento de las veces que subimos nuestras investigaciones. Sin más por el momento, no me despido. Esto fue Relatos que nos duelen. Hasta la próxima.